Bien, estamos próximos a empezar el curso de penal general. Ya está entrando. Buenos días, José. Buenos días, Diana. ¿Cómo amanecen? Faltan 3 minutitos y empezamos la clase. Está entrando Analía Tuñón. Buenos días, Analía. Buenos días, Ailín. Buenos días, profesora. Buenos días, ¿cómo amanecen? Bastante bien, bastante bien. ¿Y usted? Bueno, muy bien, con el favor de Dios, bendecida y en victoria. Bueno, me pasó algo gracioso con usted, profesora. Ya, No sé si lo notó, que no te escuché, que hoy me pasó algo gracioso con usted, no sé si lo notó. es que no se te entiende. Con usted, no sé si usted lo notó. No te entiendo. Lo único que te escucho es así como un sonido, brrr, usted. ¿Se escucha acotado? Ahora sí, a ver, Ahora sí. ajá. No, que me pasó algo gracioso con usted, pero no sé si usted lo notó. Otra vez se te escucha entrecortado. ¿Se Es escucha acotado? Ah, ya va, cuando te mueves, cuando te mueves. que me muevo. Bueno, no sé. Ahora sí se escucha, no se escucha. Es que se te escucha una palabra, pero cuando ya estás hablando todo, se escucha entrecortado. Buenos días, Sofía. Buenos días, profesor. Falta un minuto y empezamos. Ya, miren, esta es la primera quincena de septiembre. Y primera quincena de septiembre, ya se fue el mes. Yo ansío, no se imagina cuánto que ya estemos en diciembre, lo ansío con ansias locas. A ver, 14 de septiembre. Falta un minutito, muchachos, y empezamos la clase rapidito. Hoy vamos a ver un problema. Tomando aquí el cafecito mañanero. Está entrando ya Nayeli. Bien, ya son las 8:50 en punto. Empezamos con la lista. Aguilar Aldair. Buenos días, profesora. Buenos días, mi amor. Amaya Gret. No está. Edwin Benítez. Tampoco. Bravo Erika. Brilla por su ausencia. Briseño Laura. Parece Profesora, ya fue una de las estudiantes que le sí, escribió al grupo. que me mandó también Edwin aquí. Lo estoy viendo. Excusa. Briseño Laurita. Ajá. Camero Yamilet. Esta niña nunca ha venido aquí. Vamos a poner retirada. Castillo Daniela. Está entrando Chembarría, Beatriz. Castillo Daniela no está.
A ver, Cedeño Maciel. Tampoco. Chávez Zulay. Profesora, disculpe, dijo Chen, acabo de entrar. No, Disculpe. no te he llamado todavía. Ah, ok. Chávez Zulay. No. Ahora sí, Chembarría. Cruz Nayeli, me parece que la vi. Presente, profesora. Sí. Debutó. No está, qué raro que debutó, no falta y faltó la clase pasada y esta. Mirja de León. Fernández Alexandra. Flores Jesús. Winston también mandó excusa. Garcés Linet. Presente, profesora. La que dice Linet Yajaira, profe. No te veo aquí. Aquí Ah, ya estoy, te vi, profe. Ya te vi. Jiménez Carla. Virginia González. Esta niña tampoco está retirada. José González. Presente, profesor. Ana Claudina Mirna está, mira, está entrando aquí. Tarde. Ana Claudina. No está tampoco. Luis Hidalgo. Profesora, él tiene problemas ahorita para entrar a la reunión. Dice que la computadora le tuvo un problema, no sé qué le pasó. Que tiene mal. Bien, gracias. Joané Diego. Hilary Martínez. Britney Mercado. Lisbeth Modes. Diana Murillo. Presente, profesora. NG Alejandra. José Ponce. El presente, excusa en el grupo, profesora. ¿Quién dejó excusa en el Ponce? Sí, correcto. Bien. Es bueno que me digan que yo reviso, pero Priscila Robles. Presente, profesora. Rodríguez Sofía. Presente, profesora. Yo te confundo con Chávez. Con Zulay. A Sofía. Por aquí me pareció ver a Zulay. Carla Sánchez. Presente, profesora. Aileen Sandoval. Presente, profe. Presente. Ya de vieja. Ujú. Nayaret Santana. Torres Joel. Torres Joel, nada. Tuñón Analía. Presente, profesora. Valdés Mariola, nada. Yo voy a poner aquí retirada porque no ha aparecido a más. Valdés Orlando. Otro debutó. Valdés Orlando, nada. White Maurielca, me parece que también envió una excusa.
Correcto, profesora. Sí, me parece que envió una excusa también. Jean Beatriz. Presente. Ajá, aquí está entrando Britney. Profesora, voy a salirme para conectarme con el celular porque es que mi hermana necesita usar la computadora. Sí, sí, mi amor, sí, está bien. Y Sousa Elisa no está. Erika Bravo. Profesora, creo que me pasó la lista y todavía no me había aceptado. ¿Quién? Carla Jiménez. Ah, cuando yo pasé no estabas. Sí, no me había aceptado, ya tenía momentitos esperando. Bueno, pero igual. Tardanza. Bien, vamos a empezar aquí. Vamos a compartir pantalla. Quiero a todo mundo en vista, por favor. A todo el mundo en vista. Usted está viendo, ¿verdad? Vamos. Sí, profesora. Ajá. Vamos al material didáctico y vamos a tener la primera. Voy a darles aquí algo del material didáctico y vamos a ir al análisis de problemas, ¿ok? Individualización de la pena. No sé qué locura carga hoy esto. Individualización de la pena que descarga y no veo que descargó. Bien. Nosotros dimos la individualización de la pena, no, ¿verdad? ¿Aló? No, profe. ¿No? Por favor, pónganse en vista. Pónganse en vista todos, por favor. Erika, César. Hay que flojera con ustedes, ¿ah? Bien. ¿Qué pasa con la individualización de la pena? No sé por qué razón me parecía que yo con ustedes había dado esto. La individualización de la pena. ¿Están seguros que esto no dimos la teoría? No, profesora, la semana pasada usted dijo que la individualización de la pena sería Esta semana. Bien. Entonces, vamos con la individualización de la pena. Buenos días, profesora. Disculpe la tardanza. Tuve problemas con mi computadora. Bien, Luis. Miren, ¿qué pasa con la individualización de la pena? Acuérdense ustedes que la pena está expresada en la norma jurídica en términos generales y recibe el nombre de punibilidad porque tiene un máximo y tiene un mínimo. Cuando ocurre algún caso concreto que el agente realiza la conducta que se prohíbe en el tipo penal, entonces, una vez que la víctima o el representante legal de la víctima interponga ante la autoridad competente una acción penal, se va a iniciar el proceso penal. Ese proceso penal, así en términos sencillos, para ustedes que están en segundo año, no es más que toda la investigación que se va a realizar con respecto a ese suceso que ocurrió para determinar, primero, si en realidad se llevó a cabo el hecho punible y segundo, para identificar los responsables del hecho punible y determinar el nivel de culpabilidad que tiene.
Cuando ya ha finalizado la investigación de todos los hechos, se han presentado pruebas que evidencien o no que se cometió una figura delictiva y se vinculen a los supuestos responsables del hecho punible, entonces el juez, que recibe el nombre de juez de conocimiento, va a dictar una sentencia, va a emitir su fallo. Cuando ese juez dicta la sentencia, él va a analizar todas esas evidencias que han salido durante el proceso y va a determinar quién fue el responsable, si lo hubo o no, y va a establecer la penalidad. Es decir, va a dosificar esa pena que en términos generales, con un máximo y un mínimo, contempla la norma penal. Y va a establecer la penalidad. Cuando eso ocurre, se ha llevado a cabo el proceso de individualización de la pena. Entonces, retomando todo eso, ¿qué es individualización de la pena? Es un proceso de análisis de naturaleza jurídica penal que realiza el juez guiados por el método de la sana crítica, es decir, el juez entra a valorar las piezas procesales que tiene el expediente, a valorar las pruebas en atención a su experiencia como juez, el conocimiento académico que él tenga en materia de derecho penal, de derecho procesal penal, de derecho internacional, y lo que le diga su lógica y su sentido común, y va a dictaminar una sentencia. Ese proceso mediante el cual se dosifica la pena, se establece la penalidad del agente victimario o responsable del hecho punible, una vez que se haya corroborado que realizó la conducta ilícita descrita en el tipo penal, entonces se ha llevado a cabo la individualización de la pena. La individualización de la pena no es más que establecer la penalidad de una figura delictiva, establecer la dosimetría de la pena a un caso en específico. La individualización de la pena trae como consecuencia la penalidad. La penalidad no es más que aplicar una sanción a un caso concreto, a un caso en específico. Por eso es que usted, cuando va a buscar o encuentra en algunos textos la palabra individualización de la pena, va a encontrar, puede encontrar en vez de individualización de la pena, dosimetría de la pena, porque es la dosis, la medida que se le pone de la punibilidad. La figura delictiva dice que la sanción es, por ejemplo, con un mínimo de 5 años y un máximo de 10 años, esa es la punibilidad. Dependiendo a lo que ocurrió, entonces el juez sabrá si pone 5, 6, 7, 8 años, 9 o si pone los 10 años. Y cuando eso ocurre, entonces ese proceso es el que se conoce con el nombre de individualización de la pena. A esta explicación yo le he puesto aquí en la primera transparencia el marco conceptual de individualización de la pena. Y mire, que empiezo por señalarle, y esto usted lo tiene en su libro de texto, todavía hay gente que me está preguntando que dónde consigue el libro, por Dios santo de mi vida.
En el sitio web www.doctorajuliasainz.com, en la parte de separata, yo no puedo entender que usted a esta altura me ande preguntando eso. Fíjese cómo empiezo yo con esta definición. Individualización de la pena es un proceso de carácter analítico. Claro, porque el juez tiene que analizar las piezas procesales. ¿Qué método va a utilizar? El de la sana crítica. Profesora, ¿en qué consiste la sana crítica? Que el juez va a valorar lo que hay en el proceso, tomando en cuenta su conocimiento académico sobre derecho penal, derecho procesal penal, derecho internacional, derecho constitucional. Todo tiene que verlo en un contexto. Va a combinarlo con la experiencia, años que él ha vivido como juez. Además, lo que le diga su sentido común. Y establece aquí la penalidad a la gente que ha realizado la comisión de un delito. Y ahí tiene que advertir muchas cosas que vamos a ver más adelante. Dice, es aplicar la punibilidad de un delito que está establecido en la norma penal a un caso concreto. Por eso se logra conformar la penalidad. A través de la individualización de la pena se constituye la penalidad a un caso específico, es decir, la penalidad a un individuo que ha incurrido en la comisión del hecho punible. Y para él poder determinar esa penalidad, tiene que ver cuál fue el bien jurídico que se vulneró, si están presentes todos los elementos constitutivos del delito, cuáles fueron las condiciones de modo, tiempo y lugar que envolvieron el hecho, si hay algún tipo de afectación en el injusto jurídico de esa conducta, es decir, si ese sujeto activo, ese agente o victimario actúa amparado por una causa de justificación, o si hubo algún eximente de culpabilidad o eximentes de punibilidad. ¿Cuál es el eximente de punibilidad, profesora? Las excusas absolutorias. Recuérdeme eso, profesora, cuando la ley le da permiso, hablando metafóricamente, a una persona para que cometa un delito. El caso que es más obvio para entender como ejemplo de excusa absolutoria es el aborto. El aborto es una figura delictiva, pero la ley permite a la mujer en 3 situaciones específicas que incurren en el delito de aborto. ¿Cuándo es? Cuando ese embarazo es producto de una violación carnal, cuando está en peligro su vida. Si ella va a dar a luz, lo más seguro es que fallezca, y sobre todo si tiene prole. Tercero, cuando el niño viene con alguna tara, alguna enfermedad tan difícil, que así los padres tengan todo el dinero del mundo, la vida del niño va a ser tortuosa. Y obviamente que se establecen requisitos para que se lleve a cabo esta conducta, se pueda realizar esta conducta ilícita. Eso es, en términos generales, la individualización de la pena. Vamos a ver las etapas de la individualización de la pena. Hay 5 etapas que yo se las he mencionado. La primera etapa es que tiene que ocurrir la figura delictiva. Si no ocurre la figura delictiva, nunca se va a iniciar el proceso penal y jamás va a llegar esto a manos de un juez. Entonces, comisión de una figura delictiva. Segundo, la comisión de una conducta. Segundo, que esa conducta tenga la característica de ilícita. ¿Y cuándo tiene la característica de ilícita? Cuando esté tipificada en la norma penal. Tercero, que exista un nivel de culpabilidad en el agente, es decir, que el agente sea responsable de la comisión del hecho punible, porque si el agente actúa amparado por causa de justificación, por ejemplo, legítima defensa, que resulta ser que a él lo atacó un maleante y se tuvo que defender, entonces ya aquí va a haber una situación
que aun cuando técnicamente hubo una figura delictiva, la ley considera que no, porque hubo una afectación del injusto jurídico. ¿Qué es eso del injusto jurídico? La antijuricidad, la característica que convierte a una conducta en ilícita, que la convierte en delito. Entonces, luego, precisar la sanción por parte del juez. Y tercero, establecer el tiempo de sanción. ¿Qué me dice mi Código Penal sobre la individualización de la pena? Desde el punto de vista del derecho penal, nosotros tenemos que la individualización de la pena se encuentra en el título 3 del libro 1 del Código Penal. Capítulo 5 me habla de aplicación e individualización de la pena. El artículo 79, que yo le decía a mis alumnos que vienen conmigo desde el primer semestre, este es un artículo que usted se lo tiene que tatuar en la mente forever. ¿Por qué? Porque aquí, mire qué tan importante es este artículo, que aquí me señala en cada uno de sus numerales qué tiene el juez que tomar en cuenta para individualizar la pena. Este artículo 79 es en realidad el artículo que explica el por qué en el derecho penal no debe existir o no puede existir el principio de analogía, porque cada caso tiene condiciones y situaciones muy concretas, aun cuando las conductas parecieran ser iguales o parecerse. Siempre pongo el mismo ejemplo porque es el más fácil. Si Juana Rocafuerte mata a Domitila Cienfuegos, Juana mata a Domitila de un disparo y el móvil fue pasional. Ahí hay un homicidio. Un móvil pasional. Pero resulta que hay otro caso donde Rosa Salvaje mata a Pedro Picapiedra de 100 machetazos. Después trata de incinerar, es decir, de quemar el cadáver, pero quedaron restos que no se quemaron y ella lo mete en bolsa y lo manda o lo entierra en diferentes partes y después se descubre. En los dos casos hay homicidio, pero la forma como se llevaron a cabo entre esas dos situaciones es distinto. Luego entonces la penalidad va a ser diferente. El juez no puede decir, bueno, es que yo vi un caso parecido y apliqué 20 años. A este también le voy a aplicar 20 años. No, porque aunque sea la misma figura delictiva, las circunstancias bajo las cuales se realizaron los hechos es totalmente diferente. Y así hay que tratarlo. ¿Qué dice el artículo 79? Que el juez debe tomar en cuenta. Habla de aspectos objetivos y habla de aspectos subjetivos. ¿Cuáles son esos aspectos? Por ejemplo, mire, la magnitud de la lesión o del peligro y la mayor o menor voluntad de dañar. Aquí habla cuál fue el tipo de daño que ocasionó el victimario, llamado también agente o sujeto activo. No es lo mismo
una persona que se apropia indebidamente de $5,000 a otra que mata y descuartiza a la persona. Entonces, ¿qué fue el daño que hizo? Privó de la vida, afectó un patrimonio económico. Los dos son delitos. Pero las lesiones, ¿y cómo yo sé, profesora? Con la mayor o menor voluntad de dañar, según cómo se llevaron a cabo los actos idóneos. Ese es otro tema que yo les he dicho, muchachos. Apréndase y tatúeselo en la mente el principio del acto. En derecho penal solo se sancionan los actos, no el pensamiento. Pero ¿qué tipo de acto? El acto idóneo. ¿Y por qué eso es importante, profesora? ¿Cuál es el acto idóneo? La conducta que le va a conducir al delito. ¿Qué quiere decir eso, profesora? ¿Por qué hay que fijarse en el acto idóneo? Porque si el agente o sujeto activo realizó el acto idóneo, pero no consumó el hecho, va a ser responsable de la comisión del hecho punible en modalidad de tentativa. Y ya nosotros lo vimos el primer semestre. Entonces, eso asegura que la persona, que los hechos no queden impunes. Y por eso yo me entero de cuál es, yo juez, la mayor o menor voluntad de dañar según cómo realizó los actos idóneos. Oiga, si una persona no solamente le detona todo el cargador del arma, sino que después que le detona todo el cargador y sabe que la persona ya falleció, la descuartiza, estaba ensañada con esa persona. Ese victimario demuestra un alto índice de peligrosidad. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Eso quiere decir, ¿qué ocurrió cuando estaba llevando a cabo esa fibra delictiva? La persona estaba durmiendo, la persona estaba trabajando, la persona estaba con sus hijos, la persona estaba bajo los efectos del alcohol, la persona estaba bajo los efectos de un sedante, la víctima. Calidad de los motivos determinantes. Nada justifica que se prive de la vida a otro, pero la calidad de los motivos determinantes me puede indicar si la persona se estaba defendiendo en una causa de justificación. Si la persona estaba actuando en el ejercicio de sus funciones bajo la orden de su superior jerárquico y era imposible que él advirtiera que esa era una figura delictiva. Por ejemplo, eso es lo que quiere decir calidad de los motivos determinantes. O fue un motivo intrascendente, un motivo banal. Fue un móvil pasional. Fue por venganza. La conducta de la gente inmediatamente anterior, simultánea o posterior del hecho. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se lo llevó al hospital? Eso me indica que hubo arrepentimiento. Llamó a la policía, se entregó. Antes, ¿qué hizo? Estaba dándole seguimiento a la persona. Ya había una amenaza de por medio. En el momento, ¿qué fue lo que actuó frente a los hijos de la víctima? El valor o importancia del bien afectado. Profesora, ¿cómo yo encuentro, cómo el juez puede encontrar la importancia o el valor del bien? Facilito, atendiendo a varios aspectos. Uno, a la teoría del bien jurídico, es decir, ese bien ¿es disponible o es un bien indisponible? ¿Qué quiere decir eso, profesora? ¿Ese es un bien que tiene doble titularidad o es un bien que tiene
un solo dueño. Por ejemplo, la vida tiene doble titularidad, pertenece a quien se le está afectando y al Estado. El cuerpo de una persona pertenece a quien se le está afectando y al Estado. Por eso es que yo les he dicho aquí hasta la saciedad, espero no escuchar a ninguna estudiante mía señalando, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana, así es que el aborto debe legalizarse. No estoy hablando bajo principios religiosos, estoy hablando bajo aspectos eminentemente propios del derecho penal. Usted no puede decir eso porque resulta que usted no puede disponer libremente de su cuerpo porque usted no es la única dueña. Tiene otro dueño que es el Estado. Por eso es que hay figuras delictivas que independientemente que el afectado o el ofendido directamente diga te perdono, el proceso va a continuar porque también el Estado fue el afectado. Por ejemplo, el homicidio o delitos en los que las víctimas son menores de edad. No importa que la mamá de ese maleante diga, ay, bueno, mira, yo te perdono porque mi hijo era un delincuente. No importa, qué bueno que lo perdonó, pero el proceso penal va a seguir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un bien de doble titularidad, un bien que no es disponible. Dice el sexto lugar, la condición de inferioridad o superioridad y las ventajas o desventajas existentes entre la agente y la víctima. Si era un menor de edad, la víctima, y el victimario era un mayor de edad, y había una diferencia como de 20 años. ¿Ven? Esa es una condición. O la víctima tenía alguna condición especial, tenía capacidades diferentes, porque estaba en silla de ruedas, porque tenía algún problema de capacidad de salud mental. Eso lo pone en desventaja. O lo agredió una persona de 2 metros, recorcholis, 2 metros, y resulta que él era como yo, un chichón de piso de 1,60 m. Hay una condición de superioridad por parte del victimario con respecto a la víctima. Dice mi artículo 80, habla de qué penas se le aplicarán a las personas. Aquí dice textualmente, si usted es el autor del hecho punible, o si usted es el instigador o es el cómplice primario, la sanción que se le impondrá es la que está en la norma. Se le va a ver entre los topes del mínimo y del máximo. Pero si usted es un cómplice secundario, no se le va a poner esa misma pena. Se va a buscar el mínimo y del máximo, la mitad del mínimo y la mitad del máximo. Y no va a poder ser ni menor de la mitad del mínimo ni mayor de la mitad del máximo. Es decir, si esa figura delictiva tiene un mínimo de sanción de 5 años de prisión y un máximo de 10 años, la mitad del mínimo es 2 años y medio. No puede ser menos la pena de 2 años y medio. Y la mitad del máximo sería 5 años, porque estábamos hablando de 10 años. Entonces, su pena va a ir entre 2 años y medio a 5 años de prisión. La tentativa también se sanciona. Y se sanciona con una pena que no sea menor a la mitad del mínimo ni mayor de los 2/3 de la pena máxima. Todo se sanciona porque nadie queda exento de responsabilidad penal si incurrió de alguna manera, sea directa o indirectamente, en la comisión de una figura delictiva. ¿Qué me dice
Desde el punto de vista, ese es el punto de vista del derecho penal. Desde el punto de vista del derecho procesal penal, se inicia un procedimiento o es un procedimiento en el cual el juez tiene que hacer un planteamiento razonado sobre lo que se pide en el proceso. Es decir, el objeto del proceso es advertir el responsable del homicidio de Juana Peña. Entonces, el juez va a estudiar todo lo que ocurrió, lo va a analizar y solamente puede decidir sobre eso. No puede decidir si Pedro Navaja, que mató a Juana Peña, además de eso, hurtó, robó a otras personas distintas a Juana Peña. No, porque eso no es lo que se está viendo en el proceso. Segundo, esa manifestación de la individualización de la pena se manifiesta a través de una congruencia, el principio de congruencia. ¿Qué es lo que me dice el principio de congruencia? No se puede dar más de lo solicitado. Tiene que haber una relación directa entre la sanción y lo que la persona hizo, y que sea evidenciado en el proceso. Y la tercera característica es que esa individualización de la pena es tanto dogmática, jurídica, como científica. Es un análisis que hace el juez basado en el principio de la sana crítica. Valorar tras el principio de la sana crítica las piezas procesales, los medios de prueba, los hechos, los agentes que intervinieron en la comisión del hecho punible. Además, el libro tercero del Código Procesal Penal, que habla del procedimiento penal, el título tercero, juicio oral, en el artículo 427 nos habla del contenido de la sentencia, donde se va a individualizar la pena. Hay que mencionar el tribunal, el lugar y fecha, el tribunal que la emitió, lugar y fecha en que se emitió, los hechos y circunstancias que envolvieron el hecho. Hacer una precisión, una mención específica de ella, valorar la valoración que se le dio a las pruebas y a los medios de pruebas que fundamentan la decisión del juez, las razones legales, es decir, en qué artículo, de qué código, tanto los artículos del Código Penal, del Código Procesal Penal, y si hay otro código u otra ley que se han fundamentado para su decisión, aspectos doctrinales, conceptos, y señalar la decisión si se absuelve o se condena a la persona, fijar la sanción que se ha señalado, las generales del imputado y las firmas de ese tribunal colegiado. Este es el marco teórico de la individualización de la pena. Vamos nosotros ahora a pasar a la parte práctica. Y yo voy a llamar para fijarnos quién, yo los mandé a que ustedes desarrollaran uno de los problemas que de hecho usted tiene que, correspondiente a la evaluación, usted tiene que entregarme este viernes. ¿Usted se acuerda? Sí, profesora. No se acuerda nada. ¿Está viendo aquí? Sí, ¿Aló? profesora. La gente anda como dormida. ¿Qué Sí, le- profesora, sí, sí se Bien. ve. Entonces, el primer problema dice lo siguiente, de la evaluación sumativa 1.
que tiene que presentarme este viernes 18 de septiembre. Lea detenidamente cada uno de los problemas jurídicos planteados, analícelos detenidamente y presente una respuesta que debe estar sustentada jurídica y legalmente. Jurídica, ¿qué quiere decir? Con los conceptos que usted ha aprendido. Legalmente, con los artículos del Código Penal o Constitución o lo que usted encuentre. Cada problema tiene un valor de 5 puntos. Problema 1. A ver, Sofía, lee el problema 1. Solo léelo, Sofía. Ok. La empresa denominada Hasta Cuándo Hago Locuras es una transnacional dedicada a la comercialización de ropa para damas, caballeros, niñas, niños y bebés. Sin embargo, debido a la investigaciones llevadas a cabo por el Servicio de Inteligencia del Ministerio de Seguridad y de organizaciones de investigación criminal internacionales, que le han venido dando seguimiento, se ha vinculado a delitos como el blanqueo de capitales. En atención a esto, se le inició un proceso penal en el cual se determinó que era responsable por el delito de la empresa. Es identificado, delito de blanqueo de capitales, disculpe. El representante legal y presidente de la empresa es identificado como el señor Estoy Perdido. Los accionistas en total son 5, incluyendo al representante legal, siendo en nombre de los otros 4 los siguientes. Señor, yo no quería esto. Señor, se los dije tontos. Señor, señora, si le hubiera hecho caso a mi mamá, y el señor, mejor me muero ya. Pregunta, si usted fuera el juez, ¿cómo individualizaría la pena en este caso? Bien, ¿cómo analizo un problema? Lo primero que yo tengo que hacer, mire que les voy a dar la pauta unos minutos y después voy llamando. Lo primero que yo tengo que hacer, y usted va a ver un programa colgado hoy. No, ¿por qué no nos lo colgó antes, profesora? No se los colgué antes porque yo quiero que usted ejercite esas neuronas. A ver, lo primero que uno hace en el problema es ver qué pasó. Ese ver qué pasó se llama enumeración de los hechos. Entonces yo pongo en una parte primero la enumeración de los hechos. ¿Qué fue lo que pasó? Después que yo enumero los hechos, me tengo que hacer las siguientes preguntas. Mire que este análisis tiene parecido con el análisis desde el punto de vista de penal especial, pero es otro modelo. También lo puedo hacer así, como penal especial, que yo les dije que vieran, ¿se acuerdan que les dije que vieran el manual de análisis de casos prácticos? ¿Quién lo vio? Ninguno. Así me gusta a mí, que la gente no haga caso. Bien, entonces, primero yo enumero mis hechos para ver qué fue lo que pasó. Primero, la existencia de una empresa transnacional. Y así me voy enumerando lo que yo creo que es importante. Esa es mi primera parte. Mi segunda parte, yo me tengo que hacer una pregunta. ¿Hay figura delictiva en el problema? ¿Sí o no? 2. Si hay una figura delictiva, ¿cuál fue la figura delictiva? Y la tercera pregunta, ¿quién es el responsable de la comisión de esa figura delictiva? Esa es mi segunda parte. ¿Cómo yo denomino la segunda parte? Procedimiento. Porque yo voy ahí a advertir, bueno, ya tengo lo que pasó. Ahora, ¿eso que sucedió es un delito? ¿Qué tipo de delito estamos hablando? Si no es delito, porque si es delito, pero se actúa amparado por una causa de justificación, me cambia la película. O si hay eximente de culpabilidad, o si hay atenuante, o si hay comunicabilidad de la circunstancia. Tiene que utilizar toda la información que dimos el primer semestre.
3. ¿Quién es el responsable de ese hecho punible y en calidad de qué? Autor, cómplice primario, cómplice secundario y luego individualizo mi pena. No hay ninguna tabla, porque eso es al arbitrio del juez, que diga, bueno, usted va a poner 3 años, 4 años, 5 años. Usted solo se fía del máximo, el mínimo y el máximo. Pero sí la tiene que fundamentar, es decir, ¿por qué usted puso una sanción de 7 años, 8 meses a ese delito que tenía una pena mínima de 5 y una de 10? ¿Por qué no puso los 5 años? ¿O por qué no puso los 5 años, 6 meses? Usted tiene que fundamentar. ¿Estamos claros? Bien. Son las 9:37. Le voy a dar 10 minutos para que usted responda a esto y voy a llamar. Esto es lo que usted me tiene que entregar el viernes. Ahora yo quiero que usted el viernes no me entregue nada o que lo entregue mal hecho, para yo ponerle el 0. A ver, 10 minutos. Empieza ya a marcar, según mi reloj. La profesora se escucha bien, compañera. Aquí alguien escribió que es Priscila. Ah, eres tú, Priscila.
Pueden consultar entre ustedes, ¿ah? En WhatsApp. Tienes 2 minutos.
Bien. Ya se cumplieron los 10 minutos. A ver, Sofía. ¿Qué datos tú encontraste? Ok, lo más Acuérdense que los datos se deben enumerar. Si usted vuelve y escribe esos datos uno al lado del otro como un sancocho, no les va a ayudar. Usted tiene que visualizar su información. Y la mejor forma de visualizar es en columna, enumerando 1, 2, 3 o con literales A, B, C. Bien, Sofi. A ver, hija. Ok, lo primero es que la empresa Hasta Cuándo Hago Locuras se consideró pues que realizaba el delito de blanqueo de capitales. Em, que también hay 5 personas relacionadas con el oficio de este delito. Y bueno, no saqué más. No, la verdad es que Primero, es lo principal. Fíjense, 1. Empresa transnacional. La existencia de una empresa transnacional. 2. La empresa se dedica al blanqueo de capitales. 3. La información se obtuvo del Servicio de Inteligencia del Ministerio de Seguridad y de organizaciones de investigación criminal internacionales. 3. Se determinó que había blanqueo de capitales. ¿Por qué es importante la investigación criminal internacional? Quiere decir que a esta empresa le estaban dando seguimiento en otros países. Primera parte, usted pone primera parte, enumeración de hechos. Segunda parte, procedimiento. Y usted hace la siguiente pregunta. Dime la segunda parte, ¿qué escribiste, Sofía? En la segunda parte usted nos... Antes de llegar a la segunda parte, ¿ya estás clarita en la primera, en la enumeración de hechos? ¿Tú misma? Sí. Bien. Que fue la primera, la empresa, que es una empresa transnacional, la segunda que está relacionada con el blanqueo de capitales, que lo relacionaron, perdón. La tercera que fue investigado por organizaciones internacionales. Criminales y Ministerio de Seguridad. Ajá. Y la cuarta que pues está relacionada con el blanqueo de capitales. Que incurrió en el delito de blanqueo de capitales. Entonces la segunda parte, usted nos dijo que ajá, nos preguntáramos si hay figura delictiva. Y ustedes ponen ahí la pregunta. Segunda parte, procedimiento. Usted coloca procedimiento. ¿Qué es lo que usted va a poner ahí? Subo figura. Dime qué pusiste. Dime la primera pregunta que pusiste. Que si hay figura delictiva. Sí hay figura delictiva porque en el Código Penal aparece una sección, el capítulo 4, delitos de blanqueo de capitales. Ok, pero tú llegaste a esa conclusión porque mira lo que dice el problema. ¿Hubo figura delictiva? Sí, hubo figura delictiva porque así lo aprobaron las investigaciones. Se determinó, se inició un proceso penal en el cual se determinó que era responsable por el delito de blanqueo de capitales. Eso es lo que tienen que decir. No que se sospechaba. Miren, hay que leer el problema varias veces. Lo voy a subrayar aquí. Mire. Se le inició, fíjese hasta aquí, mire lo que es subrayado. Dice, se le inició un proceso penal en el cual se determinó que era responsable por el delito de blanqueo de capitales. ¿Qué figura delictiva? ¿Hubo figura delictiva? Sí. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de figura delictiva? Blanqueo de capitales. Blanqueo de capitales. ¿Qué otra pregunta había que hacerse ahí? ¿Tú misma, Sofía? ¿Quién es culpable? Sofía. Bueno, sí, pues la pregunta que dijo la compañera, ¿quién es culpable?
son 5 personas. El primero, el representante legal y el presidente, y los otros 4 accionistas. Muy bien. Entonces, la tercera parte, ¿cuál es? La individualización de la pena. ¿Cómo ustedes individualizarían ahí? ¿Cuántos responsables hay allí? 5. Tú misma, Sofía. Estamos con Son Sofía. 5. Son 5 Ailín, responsables. te voy a dar, tú eres la que has estado hablando, ¿verdad? El otro problema, te lo doy a ti ya. Es bueno que ustedes participen. A mí me gusta la gente que habla. A mí no me importa si se equivocan o no. Eso no tiene la menor importancia para mí. Lo que yo quiero es que usted hable. A ver, Sofía. ¿Cuántas personas aquí son responsables? Son 5 personas responsables. A El ver, presidente. dímelas. El señor Estoy Perdido es el presidente y ¿cómo es? El representante legal. Ajá. Los accionistas, que el primero menciona el señor, yo no quería de esto. El segundo, señor, se los dije tontos. El tercero, señora, si lo hubiera hecho en caso a mi mamá. Y el cuarto, mejor me muero ya. Entonces, ¿y quién más? Ahí hay otro responsable. 5. Ahí hay otro responsable. La empresa. Claro. ¿Qué dimos nosotros cuando hablamos de las clases de pena? ¿Se fijan? Las clases de pena. La persona natural y las personas jurídicas. Ahora, ¿qué pena le pusiste a las personas naturales? ¿Cómo hiciste para poner la pena? Ok, busqué en el Código Penal, exactamente en el capítulo 4, que se denomina delitos de blanqueo de capitales. Acuérdense que hay muchos capítulos 4. Hay que decir el Del libro título, segundo. y hay que decir el título. Libro segundo y el título. Primero se dice el libro del Código Penal. Después se dice el título. Después se dice el capítulo y de último se dice el artículo. A ver, díganmelo. Ok, libro segundo, delitos de blanqueo de capitales, capítulo 4. Bueno, aquí aparece... Título, libro, Ah, título, capítulo y artículo. Otra vez. libro, segundo, título, ya le digo. Título... Ay, no lo Es el encuentro. título séptimo. No, sí, capítulo pero cuarto. déjala que ella sola. Ahora vas tú. ¿Quién fue la que habló? ¿Ailín o Diana la que estuvieron hablando? Murillo fue la que acaba de hablar. Pero Ya. hace un rato era Ailín, ¿verdad? No era yo, profe. ¿No eras tú? ¿Quién era? No. Era la compañera Nayaret Santamaría, si no estoy mal. Sí, yo creo. Nayaret Santana. ¿Eras tú, Nayaret? A Sí, la que profe. estaba hablando es la que le voy a encomendar el segundo problema. Yo pensé que era Ailín. Entonces lo vas a hacer tú, Nayaret. A ver. Ok, ya lo encontré. Sofía. Título séptimo, delitos contra el orden económico. Muy bien. O sea, sería libro 2, título Segundo. séptimo, delitos contra el orden económico. Capítulo 4, delitos de blanqueo de capitales, y los artículos pues serían el artículo 256, que dice: quien a sabiendas de su procedencia recibe o utilice dinero o cualquier recurso financiero provenientes de blanqueo de capitales para el financiamiento de campaña política o de cualquier naturaleza será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Ese es el primer artículo. El segundo, el servidor público, no, el 257. Quien a sabiendas de su procedencia se valga de su función, empleo, oficio o profesión para autorizar o permitir el delito de blanqueo de capitales
descrito en el artículo 254 de este código será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Yo Ese quiero que sería tú me el digas, presidente y yo representante quiero legal que de tú la... me digas qué tuviste en ese problema. Miren, muchachos, si bien es cierto, esto no es penal especial, pero para poder hacer la individualización de la pena, yo tengo que saber cuál es la figura delictiva, y si esto solo lo damos teórico, usted no le sirve para nada. Hay que hacer el análisis. Yo quiero que tú me digas, Sofía, ¿qué había en el problema que a ti, tú llegaste a la conclusión que era el 256 y el 257? Ahora yo voy a hablar. A ver. Porque, bueno, el delito principal es el que se menciona ahí, que es el delito de blanqueo de capitales. Por eso fue que yo, pues, busqué estos artículos y pensé que eran estos artículos porque están relacionados con el hecho delictivo que ellos realizaron. ¿Qué había allí que a ti te dijo que era un servidor público? Que tú dijeras que el 257 dice: quien a sabiendas de su procedencia se valga de su función, empleo, oficio o profesión. Tú me hablaste de servidor público, ¿no, verdad? No, profesora, yo le dije el 256 y 257. ¿Y qué había en el 257 que a ti te dijo ese puede ser? Porque aquí dice, se valga de su función, empleo, oficio o profesión para autorizar o permitir el delito de blanqueo de capitales. Este pienso yo que es el artículo que se le debe aplicar al representante legal y presidente de la empresa, porque pues él a sabiendas, para ser representante legal obviamente debió haber estudiado la carrera de Derecho o debe saber de leyes y pues permitió que esto ocurriera. Bien, voy a hacer una explicación del representante legal. El representante legal, cuando hablamos de representante legal, no quiere decir que es un abogado. No siempre es un abogado. Al abogado se le llama el representante legal de una persona, es cierto, pero para los efectos de una empresa es la persona que va a actuar en nombre y representación de la empresa y contra quien va a ir cualquier tipo de acción legal. Pero todos los miembros de la empresa, junto con sus bienes, van a responder solidariamente cuando sea necesario. Y también van a tener responsabilidad penal. Eso es lo que quiere decir ahí el representante legal desde esta perspectiva. Entonces, mi problema dice, la empresa denominada ¿hasta cuándo hago locura? Es importante identificar la figura delictiva para poder determinar la punibilidad y poder hacer la individualización de la pena. Definitivamente que es blanqueo de capitales porque aquí lo dice, pero vamos a ver qué artículo. Porque el blanqueo de capitales tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 artículos. Hay que ver cuál de esos 6 se aplica para saber cómo voy a aplicar el mínimo y el máximo. La empresa denominada ¿hasta cuándo hago locuras? Es una transnacional dedicada a la comercialización de ropa para damas, caballeros, niños, niñas, niños y bebés. Sin embargo, debido a investigaciones llevadas a cabo por el Servicio de Inteligencia del Ministerio de Seguridad y de organizaciones de investigación criminal internacionales que le han venido dando seguimiento, se han vinculado a delitos como el blanqueo de capitales. En atención a esto, se le inició un proceso penal en el cual se determinó que eran responsables por el delito de blanqueo de capitales el representante legal y presidente de la empresa es identificado como el señor Estoy Perdido. Los accionistas en total son 5, incluyendo el representante legal. Si él no en nombre de los otros 4, lo siguiente. Señor, yo no quería esto. Señor, se los dije tonto.
señora, si le hubiera hecho caso a mi mamá, y el señor, mejor me muero ya. Aquí me están diciendo que una empresa se dedicaba a blanquear capitales. Y dice, el 256. Quien a sabiendas de su procedencia reciba o utilice dinero o cualquier recurso financiero proveniente del blanqueo de capitales. El 254. Quien personalmente o por interpuesta persona reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dinero, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros. Estoy en el 254. Léelo, Diana, por favor. $254, profesora. 254. Sí. Leo todo el artículo, profesora. Sí, léalo, léalo. Dice, quien personalmente o por interpuesta persona reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros provenientes, previendo razonablemente que proceden de actividades relacionadas con el soborno internacional, los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos, delitos contra el derecho de la propiedad industrial, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, tráfico de órganos, delito contra el ambiente, delito de explotación sexual comercial, delitos contra las personas jurídicas del Estado, delitos contra la seguridad jurídica de medios electrónicos, estafa, robo, delitos financieros, secuestro, extorsión, homicidios por precio o recompensa, peculado, corrupción de servicios públicos, enriquecimiento injustificado, pornografía, corrupción de personas menores de edad, robo o tráfico internacional de vehículos, sus piezas y componentes, falsificación de documentos en general, omisión o falsedad de la declaración aduanera del viajero respecto a dineros, valores, terrorismo y financiamiento del terrorismo, delitos relacionados con drogas, piratería, delincuencia organizada, asociación ilícita, pandillerismo, posesión y tráfico de armas, explosivos y apropiación y sustracción de material ilícito, tráfico y recepción de cosas provenientes del delito, delitos contra el contrabando, delitos de contrabando, perdón, defraudación aduanera con el objeto de ocultar, encubrir o disminuir su origen ilícito o ayude a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles, será sancionado con una pena de 5 a 12 años de prisión. Fíjense, aquí dice, reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros. Mi verbo tipo es de reciba hasta financieros. ¿Qué pasa allí? El artículo 256. Léelo, Sofía. Quien a sabiendas de su procedencia reciba o utilice dinero o cualquier recurso financiero proveniente del blanqueo de capitales para el financiamiento de campaña política o de cualquier naturaleza será sancionado con prisión de 5 a 10 años. ¿Qué pasa con este 256? Me está hablando de algo específico para cualquier tipo de campaña, porque dice, para quien a sabiendas de su procedencia reciba o utilice dinero, recursos financieros que proceden del blanqueo de capitales, pero está diciendo para qué, que lo vaya a utilizar en qué. Aquí dice que en campaña política o de cualquier otra naturaleza. Cuando me está diciendo cualquier otra naturaleza, es decir, una campaña o una promoción de otra cosa, no necesariamente política, puede ser una promoción de un artista, puede ser una promoción, de un libro. Y acá me está hablando que
era una empresa transnacional que recibía dinero, porque por eso estaba blanqueando capitales. Y dice, Juana Peña está blanqueando capitales, quiere decir que está recibiendo dinero ilícito, dinero proveniente de actividades ilícitas, ¿cuáles? Las que detalla el artículo 254 y lo invierte en un negocio lícito. ¿Cuál era el negocio lícito de la transnacional? La ropa, la compra y venta de ropita de damas, caballeros, niños, niñas y bebés. ¿Ve? Él recibía dinero para invertir en ese negocio que era lícito. Eso se llama blanqueo. El artículo que escoge Sofía sería viable si aquí estuviesen diciendo que se estaba haciendo una campaña promocional de alguna figura política, la campaña promocional de una empresa, pero aquí no se estaba haciendo una campaña de publicidad ni una propaganda política. Se estaba invirtiendo en el mismo negocio. Entonces, procede el artículo 254, que es el tipo penal básico del delito de blanqueo de capitales. ¿Qué quiere decir tipo penal básico? Que no tiene ni agravantes, ni atenuantes, ni nada. Me describe en qué consiste la figura ilícita. Y aquí me habla que la sanción será de 5 a 12 años de prisión. Entonces, yo tendré que fijar entre 5 a 12 años y sustentar el porqué. Pero hay una empresa que es la que está lavando dinero además de ellos, y me dice mi artículo 50, mi artículo 51, perdón, cuando una persona jurídica sea usada o creada para cometer delito, y habla de una serie de sanciones. ¿Se fijaron? Entonces, Sí, profesora, también, dime, Diana. tengo una pregunta. Usted dice que se le aplicará la pena mencionada en el artículo 254, que es de 5 a 12 años, pero no se le aplicaría la sanción del artículo 257, que dice que será de 5 a 8. No entendí. Quien O a me perdí sabiendo en... de su procedencia se valga de su función, empleo, oficio o profesión para autorizar o permitir el delito de blanqueo de capitales. Ustedes lo están viendo en función del representante legal. Es que ahí utilizaron la empresa para llevar a cabo esa figura delictiva. Ustedes pueden poner ese también, pero hay uno básico que no pueden dejar de poner, que es el 254. Ustedes pueden decir que allí aplica uno y aplica el otro. ¿Cuál de los dos tiene pena mayor? El 254. Entonces, ustedes pueden ahí aplicar los principios que se han estudiado de derecho penal, principio de consunción de absorción, e irse por el que tiene la pena mayor. Todo eso yo quiero que ustedes me lo expliquen en la respuesta. Ahí se sanciona tanto a la persona jurídica como a las personas naturales. ¿Estamos claros? Vamos con el segundo problema. A ver, las dos que mencioné se me fueron. Aquí está Murillo, profesora. Aquí está Santana. Bien. A ver, Santana.
Lee el problema 2. El joven de 14 años de edad, apodado El Llorón, participó en calidad de cómplice secundario en el robo a la casa matriz del banco Se Me Acabó la Plata. Su participación consistió en que escondió parte del botín en el sótano de la casa en la cual vive con sus padres, la cual es propiedad de su abuela paterna. La pregunta también la leo, profe. Sí, mi amor. Pregunta, si usted fuera el juez, ¿cómo individualizaría la pena en este caso? Bien. Le doy 10 minutos. Va a responder Nayaret siguiendo todos los pasos que yo les he dado y puede intervenir cualquier otra persona, pero va a tener la palabra Nayaret. Empezamos, son las 10:13, 10 minutos. 10:23, hacemos la plenaria. Vamos a ver todas las que han participado. Sofía, Diana y Nayaret Santana.
Quedan 4 minutos. Quedan 2 minutos. Pero ya estoy en la clase. Un minuto. Mami, estoy acá con mis alumnos. Bien. A ver, Nayaret. Ya, tiempo. Póngase en vista. Nayaret. Voy, profe. Vamos, que el tiempo está corriendo.
Ajá. Ahora sí. Bueno, ¿Qué tiene que hacer en la primera parte del análisis? Tiene que escribirlo así, primera parte, segunda parte, tercera parte, que es la respuesta. A ver, en la primera parte, mirar qué pasó, o sea, ver qué pasó, enumerar los hechos. enumerar los hechos, mirar qué pasó, no. Enumerar los hechos. Ajá. El joven de 14 años, apodado El Llorón, fue cómplice secundario en el robo de la casa Si tú me matriz pones del- eso así, te pongo 0 puntos. Porque fue algo que yo hice énfasis. No es repetir el párrafo. Enumerar los hechos importantes. Profesora, sería el delito cometido fue un robo al banco, se me acabó la plata. Sería como lo primero, que si hubo delito y el delito cometido fue el robo del banco, se me acabó la plata. El primero no sería que tiene 14 años. que es Cruz, menor. a ver. Viste, Santana, ya perdiste la oportunidad de ponerte ahí el ganchito. A ver, vamos, Cruz. Nayeli. Ok. A ver, hágame usted el análisis. Tengo ¿Qué va en la primera parte? Ok, el primer punto que yo destaqué fue que sí hubo delito y el delito cometido fue el robo al banco, se me acabó la plata. Lo segundo que apunté fue que el autor secundario fue el joven, el Llorón, que realizó el robo. Ajá. No me realizó el robo, la participación solamente fue mire, los hechos, esconder el enumeración del hecho es importante. Primera parte, enumeración. Uno, el primer aspecto que hubo, robo. Ya me lo está diciendo mi problema. Robo. Hubo un robo. Segundo, hubo un cómplice secundario apodado El Llorón. 3, el cómplice secundario, un menor de 14 años. Ok, sí. 3 cosas importantes. Voy a corregirlo. Ok, 3, menor de 14 años. Y 4, tengo 4 apuntado que la participación fue esconder el botín en el sótano de la casa de sus padres. Muy bien, eso lo hizo como cómplice secundario. Secundario. Secundario dice ahí, cómplice secundario. Ajá. Profesora, pero una pregunta. Entonces, disculpa, Nayelis. Si en la primera característica yo puse que, bueno, el joven que realizó el hecho delictivo fue un joven de 14 años. O sea, yo puse primero que fue un joven de 14 años, luego que participó como cómplice secundario. Y bueno, puse que la propiedad de la abuela, que es de la abuela, donde escondió el motín, el dinero. Ajá, es la propiedad de la abuela, pero ¿quién tiene responsabilidad ahí? ¿Quién fue? El joven de 14 años. El joven de 14 años. ¿Qué hemos dado de los grupos etarios? Ya de 14 años en adelante entra en la justicia penal de adolescente. Es juzgado, procesado. Empieza a cumplir su pena en un centro de cumplimiento de menores. Y si llega a los 18 años y todavía le falta tiempo por cumplir, se va para el centro penitenciario de mayores de edad y estará con los jóvenes de 21, estará con los jóvenes hasta que cumpla los 21 años. Es decir, no va a estar con adultos, teóricamente, no va a estar con gente de 30 ni de 28 años. Cuando cumple 21 ya se integra al resto de la población penitenciaria según la clasificación que hagan, de alta, media o máxima seguridad. Aquí no hay nada de eso, pero bueno.
Rafael, Entonces, profesora, ajá, una consulta. Yo coloqué en esa primera parte que se cometió un delito que fue robo al banco, que hubo una participación de un agente, que el agente es un menor de 14 años, que actúa en complicidad, actuó como cómplice secundario y que escondió el botín en el sótano, y que fue realizado en la propiedad de la abuela, usando esa propiedad, pues teniendo derecho sobre esa propiedad. ajá. Bien. Sí, Acuérdense que tienen que enumerarlo. 1, 2, 3. En la primera parte se llama enumeración de los hechos. Segunda parte, procedimiento. Y la tercera parte, que es la respuesta. En la segunda parte, vamos ahora con la segunda parte, es hubo, si hubo o no la comisión de un delito. Sí hubo comisión de un delito. sí hubo. ¿Qué comisión del delito? Robo. ¿Quiénes son los responsables del hecho punible? En El niño. principio estamos viendo el menor de 14 años. ¿Qué más? Ahora al ser Carla profesora. habló. Carla Jiménez. Habló Nayeli. A ver, Diana. Sí, que le iba a decir que al ser un cómplice secundario no se le aplicará la misma pena, si es una pena reducida. Bien, pero ahora yo quiero que me... ¿Y cómo la individualizaste? ¿Qué le pusiste? ¿Aló? ¿Se le congeló la pantalla? Se le congeló la pantalla. A ver, Nayaret. Acuérdense que les he dicho que tienen que estar en vista. Nayaret. Dígame, profesora. ¿Qué puso usted en la individualización en la tercera pregunta? Hoy no he escuchado a los hombres, han estado silentes totalmente, los varones. A ver, Santana. Yo puse que solamente había puesto de que era actor secundario bajo el artículo 45. No había Pero puesto usted más no ha nada. individualizado la pena. Eso no es individualizar la pena. No lo había hecho. ¿Y por qué usted no está en vista? Porque ando moviéndome de un lado al otro, profesora. Tienen que estar en vista, yo les he dicho. ¿O a usted le gustaría que en mi pantalla apareciera solo Julia Elena Sáenz? Alexandra Fercas, ¿quién es? Alexandra. No, profe. Profe, no activo la cámara porque ahorita mismo estoy ocupada haciendo algo que mi mamá me está pidiendo. Discúlpeme, pero estoy prestando atención. Ajá. A ver, Britney. Britney. A ver, Linet. ¿Qué Profesora. puso en la tercera parte, Linet? Bueno, profe, en la tercera parte, que es la individualización de la pena, me fui al libro segundo de delitos contra la vida y la integridad personal, el capítulo 1, y estaba leyendo ¿Por qué los delitos artículos. contra la vida y la integridad personal? Espérese, creo que lo copié mal. Delito contra el patrimonio El económico. patrimonio económico, sí. Ajá. A ver, Linet. A ver, Diego, ¿qué me iba a preguntar? ¿Qué me iba a decir? Sí, buenos días, profesora. Disculpe, hoy llegué un poco tarde a la clase por problemas de internet, pero bueno, ya me incorporé. Bueno,
Yo para analizar este caso, lo primero que hice fue buscar cuál era el delito, que es robo. Entonces de ahí me fui al capítulo 5, que habla sobre la imputabilidad. Y elegí el artículo 38, que dice: actúa con imputabilidad disminuida quien en el momento de la acción u omisión no posea completa capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho. Pero antes usted mencionó que ya a la edad de 14 años una persona ya es consciente de lo que está haciendo, entonces rectifiqué y corregí eso y elegí el artículo 35, que habla de que para que sea un procesado sea declarado culpable por un hecho previsto como punible en la ley es necesario que sea imputable. Entonces, luego de ahí me fui al capítulo 7, autoría y participación. El artículo 45, el numeral 2, nos habla de quien de cualquier otro modo brinda ayuda u oculta el producto del delito en cumplimiento de una promesa hecha con anterioridad a su ejecución es cómplice secundario. Ajá. Entonces, para individualizar la pena, el artículo 81 nos dice que del capítulo 5 de aplicación individualización de las penas, el artículo 81 nos dice que al cómplice secundario le será impuesta una pena no menor a la mitad del mínimo ni mayor a la mitad del máximo, la establecida por la ley para el respectivo hecho punible. O sea que al menor, al joven, le tocaría la mitad de la pena por ser un cómplice secundario en el hecho del robo. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes me digan? En números, ¿cuál es esa cantidad? Si es 4, 3, 8, ¿cuál es esa cantidad? Aparte, mire en el libro de texto, porque ya lo vimos en el primer semestre, la responsabilidad penal del menor, el grupo etario, mayoría de edad, que 18 años ya son imputables, pero pasa algo con los grupos etarios en la minoría de edad. Entonces, todo eso usted me lo va a poner para fundamentar la respuesta. Nosotros volvemos a tener clase y así lo debe redactar para que tenga los 5 puntos completos. Nosotros volvemos a tener clase el viernes. El viernes voy a hacer un interrogatorio sobre eso que usted me envía ese mismo viernes, recuerde. Voy a hacer el interrogatorio teórico y práctico. Para el próximo lunes, usted va a utilizar, mire lo que usted va a hacer. Pero él me dio una vaina. Va a buscar una noticia. Dile que ya voy. Y voy a querer que me busque una noticia internacional. Y va a identificar, va a hacer el análisis de la noticia siguiendo los pasos que le acabo de decir yo ahora. Y como si eso estuviese siendo juzgado aquí en Panamá bajo la legislación penal panameña. ¿Me expliqué? Dijo que el próximo lunes, ¿cierto? El próximo lunes, lo de la noticia, voy a hacer un interrogatorio y me tienen que analizar la noticia según estos parámetros de análisis. Va a individualizar la pena. ¿Ok? Va a buscar mi artículo del feminicidio, cualquier artículo del feminicidio, y me va a decir si puede individualizar la pena, sí o no, por qué. Lo va a analizar con estos parámetros. Quiero ver qué me dice. El lunes que vamos a tener el interrogatorio. Son dos cosas que les acabo de decir. La tercera cosa, va a tomar
un artículo del Código Penal, pero va a buscar los del título 15, solo del título 15, y me lo va a analizar. Busque ahí en el material didáctico cómo se analiza una figura delictiva. Usted no sabe qué es lo que yo le voy a preguntar. Va a buscar un artículo del título 15 del libro segundo del Código Penal. Tiene que ser de ese título, ¿eh? Porque los estoy preparando para el penal internacional. ¿Cómo se analiza el...? Y usted va a escoger un artículo y lo va a analizar y busque ahí en material didáctico cómo se analiza un delito. ¿Estamos claros? La otra semana empezamos el segundo módulo, pero vamos a finalizar este con los problemas y análisis de figura delictiva. ¿Estamos claros? Los próximos análisis se los voy a decir aquí mismo para que usted aquí mismo me los haga. Vamos a hacer esta practiquita porque ya usted se me tiene que soltar hablando. Le paso eso, usted lo escribe rápidamente y lo pongo a todos en vista. Todo el mundo tiene que estar en vista. Las indicaciones que les acabo de dar es para cuándo. Para el lunes. Para el lunes. El lunes. El viernes, ¿qué vamos a hacer? A ver, Problema 1 y 2. ¿qué vamos a hacer el viernes? Analizar problemas 1 y 2. Analía. Hello. Sí, sería analizar los problemas y el interrogatorio teórico práctico. Exacto. Voy a que ustedes me analicen los problemas que ya usted me debió enviar ese mismo lunes, ese mismo viernes, y les voy a hacer un interrogatorio. O de repente yo puedo decir, a ver, Jim, analíceme el siguiente problema y si le pongo otro distinto en línea. ¿Me expliqué? Profesor, una pregunta. O sea, la tarea esa que tenemos que subir al blog, o sea, tenemos que subirla antes de empezar la clase. O sea, ¿la podemos mandar el jueves o el viernes antes de entrar a clase? El jueves no. Usted tiene todo el viernes para enviarla. Okay. Desde las 12:01 de la noche hasta las 11:55 de la noche del viernes. ¿Me expliqué? Bien. Sí, gracias. Y vengan preparados porque yo le puedo preguntar un problema que no sea el que usted va a entregar, que ya lo vimos aquí. Y no se los voy a enviar, los vamos a hacer aquí en la clase. ¿Bien? Bien, muchachos, los quiero. Ponga atención a esta clase para hacer correctamente el análisis de su problema. Los quiero mucho y Dios los bendiga ricamente. Hasta luego. Hasta luego, profe. Que tenga buen día.